televidentes, qué gusto saludarlos una vez más en nuestro programa El Grano a través de las pantallas de GoTV y todas nuestras plataformas digitales donde pueden encontrarnos como GoTV Honduras tanto en YouTube, Facebook e Instagram. Les saluda Kimberly Molina y como en otras ocasiones sabemos temas importantes que abordar con invitados muy especiales. Hoy traemos a la mesa el debate del salario mínimo. Ya llevamos todo este año, estos primeros 4 meses y hasta el momento pues las autoridades, la mesa tripartita no se ha podido poner de acuerdo en torno a este tema tan importante y al final nos hacemos la pregunta, entonces, ¿dónde quedan los derechos de todos los trabajadores? ¿Se les está vulnerando realmente a cada uno esa remuneración que necesitan económica para poder avanzar, sobre todo en una situación tan crítica que estamos viviendo, no solo como país, sino que a nivel internacional con el conflicto bélico, donde la canasta básica lamentablemente está elevada, el precio de los combustibles, que ha tenido pues a la población hondureña que utilizar otros recursos, tal vez temas de ahorro, tal vez compartir automóvil para, en este caso, mitigar esos impactos. Y ante esto, todo sube en nuestro país, menos el salario mínimo. Por eso hoy traemos como invitado especial al abogado laboral Christopher Zelaya para hablar sobre este tema, para poder abordar también toda esta situación del salario mínimo y asimismo cómo se le vulneran los derechos a cada uno de los trabajadores. Miren, se aprobó hace una semana y media aproximadamente el tema de el trabajo de empleo parcial. Entonces cuando vemos este tipo de aprobaciones, qué bien, porque genera empleo en nuestro país, pero también es importante el tema de los derechos que tiene cada uno de los trabajadores. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, estimado, por estarnos acompañando hoy. Muchas gracias, Kimberly. Saludos a la población hondureña. Muy honrado de poder estar aquí con usted hablando de este importante tema. Bien, sin duda vamos a iniciar en primera instancia con el tema del salario mínimo, que es lo que le preocupa a la población hondureña. Repito, ya llevamos 4 meses y hasta el momento las autoridades no han podido llegar a un acuerdo. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué implica que hasta el momento no tengamos una respuesta por parte de las autoridades? Porque en la mesa tripartita, ojo, no solo hay representantes del gobierno y la empresa privada, sino que también el sector obrero está representando, pero hasta el momento no hay una respuesta. Desde el tema jurídico, ¿cómo podemos ver toda esta situación? Bueno, eso envía un mensaje a la población en general. La falta de consenso no es positiva para nadie. Y el tema, la realidad es que si sube el salario mínimo, inmediatamente, casi de forma simultánea, sube la canasta básica. Vemos que el precio de los combustibles se ve reflejado en el bolsillo de los trabajadores. Yo apuesto mucho más al respeto de los derechos que ya tienen. ¿Por qué hablo de esto? Hay muchos congresistas nuevos, yo los respeto a todos por igual, a los hombres, a las mujeres también, pero van muy emocionados, están emotivos, algunos están ahí, no saben cómo llegaron. Esa es la realidad y creen que tienen que estar aprobando nuevas y nuevas leyes y no funciona de esa manera, porque ya tenemos garantías mínimas, pero ¿de qué nos sirve si no se cumplen? Le doy un ejemplo cortito. Ayer hablaba con una guardia de seguridad de 21 años, hace 4 turnos a la semana de 24 horas. Pregúntale cuánto le pagan, de qué sirve que creemos una nueva ley si no nos estamos preocupando por protegerla. O sea, el del tema, la misma ley. Realmente cuando vemos actualmente el Código de Trabajo, ¿las leyes avalan al trabajador? ¿Realmente se le en base a la ley, ojo, sí, se le respeta por medio de la ley a los trabajadores, aparte el tema de la aplicación de la ley, que es otro tema, ¿verdad? Esa es una pregunta muy buena y se lo voy a responder, trataré de ser puntual. Muy bien, en la etapa administrativa, es decir, cuando el trabajador está desarrollando su labor, ya sea en una institución pública o en una empresa privada, muchas veces se vulneran esos derechos. Pero cuando el trabajador lleva o eleva el conflicto a un proceso judicial, el Estado no se preocupan muchos de los funcionarios porque no son ellos quienes van a pagar, pero si usted cambia y ve el panorama de la empresa privada, sí se va a preocupar porque van a tener que pagar de su patrimonio. ¿Qué quiero decir? No se respeta en sede administrativa muchas veces, pero cuando se eleva de etapa judicial, ahí sí, las garantías son muchas y la Secretaría fue creada para tratar de equiparar las fuerzas, las balanzas entre patronos y empleados. Bien, y cuando hablamos con el tema del salario mínimo, ¿realmente se respeta esta ley tan importante que avale sobre todo el bolsillo y la economía de cada una de las familias? Repito, sobre todo porque estamos en un momento de crisis donde la población hondureña está siendo afectada por ese conflicto bélico. ¿Cómo vemos en la ley el tema del salario mínimo?
Yo creería que no se respeta, en muchos lugares no se respeta, quizás en algunas empresas que son notoriamente conocidas, que son medianas, que son grandes, pero cuando usted va a sectores un poquito más profundos, al área rural, por ejemplo, usted perfectamente puede recibir un salario de 6.000, 8.000 lempiras con turnos excesivos, y esta es la realidad. ¿Y por qué traigo a la mesa el ejemplo de los guardias de seguridad? Porque son el rubro más vulnerable, son de quienes se aprovechan en la mayoría de los casos. Entonces creería que no se respeta, y es aquí donde vuelvo y traigo a colación que deben crear políticas para garantizar el efectivo cumplimiento. Ahora, los más buscados, los inspectores de trabajo, ¿cuántos problemas tenemos? Y pasan las semanas y ellos no brindan el apoyo porque son insuficientes. ¿Cuándo sí lo brindan? Cuando se viraliza, por ejemplo, una situación, el guardia que estaba comiendo en su bicicleta, ahí sí, por un tema de institucionalidad, de imagen, pero no es la realidad. Bien, y cuando hablamos, volviendo al tema del salario mínimo, que es sumamente importante, y en relación al ejemplo que usted pone de los guardias de seguridad, usted mencionó que lamentablemente no se les respeta, pero cuando vemos que ahora es la creación de una ley de empleo parcial, sí, entra en juego, por ejemplo, ahora podría cambiar la perspectiva para estas guardias de seguridad, porque se habla mucho de que la ley de empleo parcial se va a respetar los derechos y le va a respetar el tiempo también que las personas van a estar trabajando en cada una de las empresas. Entonces, ¿se les podría respetar con esta nueva ley? Sí, la ley de empleo parcial, casualmente la estuve estudiando antes de venir a compartir con usted, y tiene reformas muy importantes. Existe el pago de cesantía, la inscripción de los empleados que están bajo este régimen al Instituto Hondureño de Seguridad Social, vacaciones, 13º, 14º. Eso no lo tenía como tal expresamente la anterior ley de contrato temporal, ¿verdad? Sí había como un incremento de un 20% en compensación de ciertos derechos. Pero creo que el tema es un poco más complejo, porque si bien es cierto, esta ley protege, pero ¿cómo usted va a contratarlo bajo esta modalidad si los turnos son de 12, de 24 horas? No dan los números. Ese es el problema, que las jornadas no se respetan. Ese es realmente el problema. Cuando ustedes analizan fríamente y pueden identificar la raíz, ahí sí se puede combatir el problema y buscar soluciones, si no es un poco complicado. ¿Y cómo se puede hacer entonces para respetarle a estas personas cuando hablamos de unas jornadas tan extensas, cada uno de sus derechos? Claro, por ejemplo, si yo quiero 2 guardias, 24 horas, un día completo, turnos rotativos, entonces, ¿qué nos dice la norma? Bueno, la jornada debería ser de 8 horas. En lugar de tener 1, tengo que tener 3. O sea que si lo analiza, la labor de 3 personas la hace una sola. Y tengo que traer este ejemplo, quizás a algunos sectores les puede incomodar, pero es la realidad. Estamos prácticamente explotando, es como una esclavitud contemporánea. En teoría no debe existir, ya esa explotación no es legal, pero en el hecho, en la realidad es completamente diferente. Bien, y en ese caso, ¿hay algún tipo de regulación para las empresas? Ojo, repito, una cosa es la ley, que ya está, como se lo dio a conocer, pero muchas veces las mismas empresas no aplican lo que dice la ley, y si no sé si decir que se aprovechan sería una palabra prudente, pero muchas veces sabemos la necesidad que tiene la población hondureña, y por eso muchas veces opta a obtener cada uno de este tipo de trabajos. Entonces, ¿cómo hacer para que las empresas puedan respetar cada uno de estos derechos de los trabajadores? Un monitoreo, creería yo que es una buena forma de tratar de validar que en efecto se estén cumpliendo la norma, porque la tenemos, pero ¿de qué nos sirve la ley como tal, leyes especiales, si nosotros no estamos velando por su fiel cumplimiento? Desde el año 2016 se creó la Inspectoría General del Trabajo, que realmente impone multas súper grandes, grandísimas, de 250.000 lempiras para arriba por infracción. ¿Y qué pasa si usted impone una multa de 250.000 a una empresa que viene creciendo, que recién la creó, la quiebra? Hay un desbalance, creo, una falta de objetividad de muchos de los legisladores, lamentablemente, ¿verdad? Nosotros tenemos que someternos a lo que ellos crean, pero las leyes no podemos venir y darle copiar y pegar de realidades diferentes. Si yo copio la ley de Colombia, no es la misma realidad que estoy viviendo. E incluso la situación de El Salvador, por el tema de la extensión territorial, por la cultura, por factores sociopolíticos. Tenemos que tener un análisis y un criterio completamente objetivo, real y contemporáneo. Bien, y cuando hablamos de esto, es la Secretaría de Trabajo que tendría que hacer ese tipo de auditorías. Totalmente. ¿Cuántos abogados hay? Casi 40.000. Hay más abogados que policías en Honduras y que militares. Esa es la realidad. ¿Y cuánto? O sea, tenemos
que crear empleo en esos lugares que realmente son importantes. Instituciones, por ejemplo, que velan por la niñez, casualmente, y no voy a hacer mención de la institución, pero ya ustedes se imaginarán, tienen que un grupo reducido de 10 personas para atender miles de niños. Es imposible. Nosotros contratamos, el Estado muchas veces contrata personas que no tienen funciones específicas y dejamos de contratar personas que sí realmente pueden aportar. Bien, y cuando hablamos de esto, el labor que tiene el Estado, cuando vemos una mesa tripartita, que ellos generalmente salen a mencionarte que están como veedores, pero realmente ¿cuál es el rol que juega entonces el Estado, la Secretaría de Trabajo en estos momentos que se está negociando el salario mínimo? Bueno, el rol de ellos es ser el mediador, ¿verdad? Entre las partes está el Estado como tal, los representantes del sector empleador, están los representantes de los trabajadores y tratan de llegar a consensos, pero al final se logra un aumento proporcional, pero no se ve reflejado. Sí. No se ve reflejado en el bolsillo porque aumenta el combustible, como le comentaba, la canasta básica también se dispara y eso pues se vuelve más un protocolo que un beneficio directo para el trabajador. Bien, se habla también de que en el caso de no aprobarse el salario mínimo tendría que ser las mismas autoridades, el mismo presidente más reafura de aprobar un nuevo salario mínimo. Si nos cuenta un poquito cómo sería ese proceso en temas legales, sobre todo para tal vez mantener contenta ambas partes, si se puede. ¿Realmente se puede mantener ese equilibrio tanto en la empresa privada como en el sector de los clases obreras? Claro que sí. De hecho, el espíritu de la ley, cuando yo hablo del espíritu de la ley, muchos dirán, bueno, ¿y qué es eso? Es la razón de ser de la misma, ¿ok? Lo que se busca a través del Código Laboral es de regular las condiciones mínimas de los trabajadores. La ley del salario mínimo es una ley aparte del Código de Trabajo, no está dentro, es una ley completamente aparte. ¿Y qué nos indica? Ok, no llegan a un acuerdo, entonces se va a tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ser objetiva. ¿Por qué hablo de objetividad? Entiendo y estoy completamente del lado de los trabajadores en ciertos sentidos, pero también no podemos dejar de lado que el Estado como tal no está creado para producir fuentes de empleo, ¿ok? El Estado, ¿cuánto puede producir? 200,000, 250,000 a lo mucho de puestos de trabajo. En cambio, la empresa privada produce el 80% aproximadamente de empleos, 8 de cada 10. Y de esos 8 de cada 10, quizás algunos 6, estoy haciendo unas cifras aproximadas, son parte del empleo informal. Entonces tenemos que orientarnos a cuidar a estas personas que realmente están produciendo empleo y que sostienen el país sin dejar de lado las divisas que son aproximadamente un poquito más del 25% del Producto Interno Bruto del país. Bien, y entonces en este caso, ¿qué es lo que se debe de priorizar? Mire, sobre todo cuando hablamos de este aumento del salario mínimo, porque en estos momentos se ha detenido las negociaciones o están todavía ahí dialogando por el tema del conflicto bélico, que es una realidad. Claro. Por un lado, el sector obrero alega el tema del aumento de la canasta básica, el aumento de los combustibles. Por otro lado, el sector empresarial sostiene de que lamentablemente pues no pueden tal vez dar ese aumento. Si no estoy equivocada, son aproximadamente 1.000 o 1.500 lo que pide la clase obrera y que ellos dicen que no se les puede dar. ¿Realmente es real esto cuando vemos un conflicto bélico? Y cuando en este caso vemos la realidad del pueblo hondureño en torno al salario mínimo. Bueno, eso me parece la excusa perfecta, ¿verdad? El tema del conflicto bélico es una situación, ¿verdad?, que se agudizó hace algunos meses, pero no creería que deben vincularlo de forma directa con el no poder pagar el aumento del salario mínimo. Creo yo que sí se puede, ¿verdad?, que las empresas el aumento tiene que ser proporcional al número. Bueno, tenemos una tabla de salario mínimo, para quienes no lo saben, el aumento no es igual para todos, en otras palabras, es decir, depende mucho del rubro y del tipo y de la cantidad de trabajadores, es decir, el tipo de trabajo que desempeñan no es igual para todos. Hay una especie de distinción dependiendo, no podemos aumentarle de la misma manera a una empresa que tiene más de 150 empleados, que se considera grande, a una empresa muy pequeña que tiene 3 empleados, que quizás vende comida de forma informal. Hay que buscar ese balance, la proporcionalidad es muy importante. Sí, y cuando hablamos que hasta el momento no se ha realizado lo que sería la aprobación del salario mínimo, ¿qué dice la ley? Ojo, este tendría que haberse aprobado incluso el año pasado, claro. Estamos muy atrasados. Pero ¿qué dice la ley en este caso cuando vemos de que han pasado 4 meses, hay un tiempo estipulado
para que se apruebe o no? En este caso, pues tendría que intervenir el Estado, ¿realmente hay? Claro que sí, claro que sí. El Estado tiene toda la facultad, ¿verdad? La ley se lo permite de tomar la decisión porque ya están agotando las instancias. Lo realmente negativo sería que tomen la decisión sin haber escuchado las partes. Después de escuchar las partes, si bien es cierto, no pudieron llegar a un acuerdo, o al menos hasta el momento no han llegado a uno, deben tomar en cuenta todas las valoraciones de cada una de las partes, de los obreros, también de los empleadores, y tomar una decisión pronta. Yo creería que es lo más conveniente para no estar en ese tiempo de espera que es un poco incómodo, ¿verdad? Y el mensaje no es bueno. Es un mensaje de ingobernabilidad, de falta de consensos y a nadie le beneficia. ¿Pero en la ley hay un tiempo estipulado o realmente no lo hay? Fíjese que no, un tiempo estipulado como tal no lo hay. Recuerde también que las leyes, las normas generales, las normas especiales no son perfectas, ¿verdad? Claro. Tenemos vacíos. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos vacíos? Podemos ir a la costumbre. Y también, no menos importante, el Estado hondureño suscribe una gran cantidad de convenios internacionales que pasan a formar parte del derecho, o sea, parte de la norma jurídica aplicable de Honduras, e incluso están por encima de las leyes generales como el Código de Trabajo. En estos casos perfectamente podemos hacer uso. ¿Y cuál es la regla general de estos convenios? Que protegen mucho al trabajador. Sí. Así que todo esto nos presiona de alguna manera, estamos en el ojo público para que tomen una decisión como gobierno. Bien, sí, sumamente importante, sobre todo que las autoridades puedan llegar a un consenso y pueden haber, por ejemplo, acciones legales contra si ellos realmente no llegasen a un consenso. Estamos hablando de la clase obrera y también la clase pues de los empresarios, claro, que es la otra parte que está en esta mesa. Claro que sí, de hecho la Secretaría permite lo que es la solicitud de reajuste del salario mínimo. Es un tema bastante interesante porque el reajuste, ¿cuándo aplica? Cuando usted gana menos de, es decir, no puede pedir un reajuste a alguien que esté ganando sobre el salario mínimo. En este caso, pues ellos podrían intentar, pero creo que sería un poquito prematuro. Lo más adecuado es buscar que se apruebe, presionar, hay maneras de presionar, incluso no quiero hacer un llamado a la huelga, pero el código no lo indica como algo ilegal si se hace de forma organizada, y presionar, buscar la forma de que el gobierno ya tome una decisión para poder continuar trabajando de manera normal. Bien, y eso es sumamente importante. ¿Por qué considera que hasta el momento que ya vamos con el cuarto mes del año todavía la clase obrera pues no ha salido a realizar algún tipo de protesta para exigir el tema del salario mínimo, sobre todo porque vamos viendo que todo aumenta en nuestro país, claro, menos el salario? Yo creería que por temor. Hay que ser bastante honestos. Usted hizo mención de un punto muy importante. Quizás la palabra suena un poco fuerte, aprovecharse, o podríamos llamarlo hacer uso de la necesidad. La hay. Creo que en Honduras es bastante complejo que alguien se dé el lujo de decidir, porque por si no lo sabía, el mismo Código de Trabajo nos habla de que ellos tienen la facultad de decidir si en efecto la propuesta que le están brindando en una empresa determinada es acorde a sus necesidades, pero la realidad es completamente diferente. Las personas muchas veces vienen y toman en la mayoría de los casos lo que les sale. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Y cómo le sale? Ahí usted no va a decidir, por ejemplo, con un banco, hay contratos unilaterales, o lo toma o lo deja. Entonces, acá hay una gran diferencia entre lo que es legal, lo que es justo, y hay que ir siempre a la realidad. ¿Y qué sectores son los más afectados al final, estimados? ¿La empresa? Porque, ojo, también la empresa alega de que se va a dar retroactivo de todos estos meses que hay de atrasos, y hay que ver dependiendo cuánto sea el aumento. Entonces, al final, ¿quién es afectado? ¿La empresa como tal o, en este caso, la clase obrera, que es la que necesita el dinero? Y también con el tema de los empresarios, muchas veces se habla de que si es un aumento un poco elevado, que tal vez ellos alegan de que no lo pueden sostener, puede generar despidos también. Claro. Y eso es una realidad. Entonces, al final, ¿quién sale afectado cuando no vemos un consenso y todavía no hay un salario mínimo definido? Mire, ahí es un tema, creo que los dos terminan siendo afectados, porque la empresa no existe sin trabajadores. Usted puede tener el capital, pero si no tiene la mano de obra, no tiene nada. Esa es la situación. Usted ocupa, son esenciales los trabajadores, pero no puedo dejar de mencionar que hay empleados que su mentalidad es la de buscar provecho de forma inadecuada, porque ellos saben que la ley como tal nos permite llevar a cabo procesos judiciales que muchas veces no son justos, pero sí son legales. Es decir, la normativa es demasiado, tengo mucho cuidado con esto porque quizás pueden haber críticas, pero es muy proteccionista. Y dirá, pucha, está defendiendo el sector a las empresas, pero es bien complicado cuando usted lo ve del otro lado, cuando toca defender a una empresa quizás
más, que tiene que pagar independientemente que los proveedores queden mal. Hay obligaciones y no es lo mismo. Creo yo que hay que hacer diferencias puntuales entre una empresa pequeña, mediana y entre una gran empresa. No tiene que ser igual el trato. No puede tratar igual a alguien que tiene 3 empleados a una empresa que tiene más de 1.500 empleados. En eso creo que se podría mejorar muchísimo. Bien, y en ese caso, cuando ponemos este panorama, esas empresas que tienen más de 500 empleados, pongámoslo, el caso que ya viene siendo grande, si no estoy equivocado, Claro, ¿verdad? sí. Entonces, cuando vemos este tipo de empresas, pero que también alegan que no pueden sostener el salario de estas personas, ¿cómo lo vemos en términos legales? ¿Realmente es válido este tipo de argumentos? No, creo que cuando una empresa es sumamente grande, como le mencionaba anteriormente, notoriamente conocida, en el Servicio de Administración de Renta se les llama grandes contribuyentes. Así se conoce como GRACO, grandes contribuyentes. Estas empresas realmente tienen utilidades muy buenas. Creo que es una muy mala excusa de parte de ellos. Ahí sí me parece muy grosero con la clase trabajadora. Hay otro tema también que ya depende mucho del sector empresarial, ¿verdad? El querer pagar lo mínimo. Exigimos mucho, pero vamos a pagar lo menos. Y en cambio, cuando existen empresas, que las hay, que son muy pocas, que tratan de ser más justas, pagar un poco más de lo que la ley indica, pero al final se ven retribuidos porque el trabajador está más contento. Sí. Y desempeña su labor de una mejor forma. Hay otros lugares, hago la comparación, la analogía, por ejemplo, Japón, tienen espacio incluso para dormir. Usted ya, pucha, dormir en medio del trabajo es saludable. No trabajan muchas veces 5 días, trabajan 4 días, la jornada es más corta, pero cuando usted va, los resultados son mejores porque tienen mayor salud mental. Sí, y ese tipo de ¿cómo se dice?, trabajos que en esas comunidades realmente se da en nuestro país. Bueno, yo no conozco, creo que lo más cercano es en los call centers, que ellos fueron, de hecho, la ley de empleo temporal, la primera, la anterior, no esta ley de empleo parcial, fue creada, para quienes no lo sabían, orientada casi de forma exclusiva para los call centers y tenía una duración de 3 meses, es decir, de 3 años, pero la larga fue subsistiendo en el tiempo. Son los call centers que yo he visto que tienen como espacios de recreación, donde pueden descansar un poco, y esto es completamente bueno, es saludable el derecho a poderle amamantar a su hijo, son cuestiones que no se las debe limitar, que lo tenemos, pero no todas las empresas lo respetan. Sí, sin duda es importante, sobre todo cuando vemos que en nuestro país muchas veces se habla de la ley, más no de la aplicación de la misma. Es sumamente importante cuando hablamos con el tema de los trabajadores. Televidente, nosotros nos iremos a una breve pausa comercial. Usted no nos cambie, nosotros ya regresamos para seguir abordando este tema importante.
Bien, estamos de regreso, televidentes, en nuestro programa El Grano a través de las pantallas de GoTV y todas nuestras plataformas digitales con nuestro invitado especial, el abogado laboral Christopher Zelaya, hablando sobre el salario mínimo que está en suspenso, todavía esperando a ver si las autoridades llegan este día a un consenso, hoy que están realizando otra reunión más, sobre todo la clase pues obrera y en este caso también empresarial, que no llegan a un acuerdo, y si en dado caso pues si llegase este conflicto a alargarse, sería el Estado, el mismo presidente Narrias Fura, que tendría que tomar esta decisión de elegir cuál sería el próximo salario mínimo. Con nuestro invitado especial hemos estado abordando la temática, las consecuencias, los efectos que también que tiene la falta de aprobación del mismo. Ahora bien, en comparación a otros estimados países centroamericanos, realmente ¿cómo es el conflicto? ¿Es solo en Honduras que se da esta situación de que cuesta poder conseguir y llegar a un acuerdo con el salario mínimo? Y ahora bien, también, le voy a hacer dos preguntas en una sola, el tema de cómo estamos en comparación a otros países con el tema del salario mínimo. ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Es regular? ¿Cómo está la situación? Sí, de hecho, el salario mínimo en comparación a otros países, incluso de la región centroamericana, está muy por encima de otros países vecinos. Muchos dirán, pero ¿por qué? No es posible, no me ajusta. Me llamaba la atención que la ley de salario mínimo está orientada a que usted por lo menos pueda cubrir sus necesidades básicas. Aquí la pregunta es, ¿cree que se cubren las necesidades básicas de un hogar, con un salario mínimo? Bien difícil. Sí. ¿Y cuál es la realidad? Que en un núcleo familiar muchas veces no hay matrimonio, pero están dos personas juntas, unión de hecho no legalizada, solo una trabaja. Es bien complejo, o sea, realmente que en cuestión de números no estamos tan mal en cuanto a la cantidad, pero no es suficiente porque el costo de vida es demasiado elevado. Esa es la situación. Y el costo de vida en otros países es mejor. Es mejor. Incluso hay algo importante y tengo que comentar ese ejemplo. En el año pasado, creo, y parte de El Salvador ha recibido más de 1,5 millones de visitantes. Sí. Y yo respeto mucho a los salvadoreños, estuve por ahí, me pareció bien cómodo, muy barato. Y escuchaba en un programa recientemente que este año Roatán en Semana Santa tuvo un bajón increíble en cuanto al turismo, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué se debe? ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto cuesta? No es posible que un café le cueste $10, le cueste $15. Tenemos que analizar si realmente nosotros estamos tomando medidas para atraer turismo, que también es una buena fuente de ingresos. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Durante esta Semana Santa, si no estoy equivocada, las autoridades dijeron que eran 1.6 millones en movilización, y es muy bajo sobre todo a lo que se esperaba un 2.5 de movilización durante estas fechas, y es ahí cuando vemos, ¿no?, el dinamismo económico que estamos viviendo en nuestro país, sobre todo en algunas zonas rurales. Mire, y este es un punto sumamente importante, las zonas rurales, cuando vemos esas microempresas que generalmente pues tienen 10, 15 empleados, el salario mínimo, ya lo mencionaba usted, según la tabla y las valoraciones es diferente según la cantidad de empleados. Pero ¿qué pasa en estas zonas? Que muchas veces el salario mínimo realmente todavía no es suficiente, exacto. Es peor que como lo vemos en las zonas urbanas, y que por eso muchos de ellos migran, ¿no?, claro, a las zonas urbanas del país. Entonces, ¿hay alguna manera de poder hacer ese tipo de regulaciones para que en las zonas rurales también se pueda obtener un salario mínimo decente, que las personas que viven en este sector puedan subsistir con eso que estamos viviendo actualmente? Sí, me encanta la idea, suena como un bonito proyecto. Y volvemos al mismo punto, no es suficiente con que nosotros modifiquemos la ley. Está muy bien, de hecho la ley de empleo parcial tiene bastantes puntos favorables, sé que hay muchos que están en contra, pero hay personajes que están en contra. Hicieron la solicitud o la moción, mejor dicho, para que quitaran esta ley de empleo temporal, pero no dieron ninguna solución. ¿Y cuál fue el resultado inmediato? Que se perdieron miles de empleos. Entonces yo lo veo como una alternativa interesante. Al final tiene limitantes, es decir, por ejemplo, si usted está, y la traigo como ejemplo, bajo la modalidad de contrato indefinido, lo que se conoce como permanente, no pueden pasarla a la ley de empleo parcial, porque sería una violación a sus derechos adquiridos. ¿Para qué se orienta la ley de empleo parcial? Para personas que quizás están estudiando, que pueden trabajar media jornada.
Pero si nosotros tenemos la ley y no verificamos como Estado de Honduras a través de los entes correspondientes, Secretaría, Inspección General de Trabajo, que se esté cumpliendo en esas zonas, muy difícilmente vamos a tener un cambio. Tenemos que expandirnos, no puede ser que todo esté centralizado, que es Tegucigalpa y San Pedro Sula, sí. Son 18 departamentos y debemos buscar la manera de llegar a todos ellos. Y cuando hablamos de la ley de empleo parcial y sobre todo sabemos que la ley, miren, no, usted me corrige cualquier cosa, va en base también al salario mínimo, ¿no? Claro, claro. Entonces, si en estos momentos, que el salario mínimo es como el que tenemos en estos momentos y todavía no hay negociaciones y empiezan a contratar a las personas, sí. ¿Hay algún vacío legal por ahí que podemos encontrar que tal vez cuando ya se haga la aprobación del salario mínimo no se les dé ese reajuste? Sí, la verdad que es interesante, ¿verdad? Puede existir ese aprovechamiento de ese espacio de tiempo en el cual no han llegado a un acuerdo, a una negociación para tratar de pagar menos de lo debido. Pero en ese sentido sí tengo que ser bastante honesto y la Secretaría como tal es bastante garantista, ¿verdad? Y nos da un periodo de casi 2 años para que nosotros podamos solicitar un reajuste. Tenemos solo 60 días para pedir reajuste de horas extra, pero hasta 2 años para pedir reajuste de salario mínimo. Acá hay un tema bien interesante en cuanto a los plazos, ¿verdad? Porque hay diferencias si usted es parte o está contratado bajo la Ley de Servicio Civil, que solo tiene 15 días. En cuanto a las contrataciones que están basadas en el Código de Trabajo, son 2 meses, no 60 días hábiles. Son 2 meses para que usted inicie acciones, así que hay que tener mucho cuidado con ese punto también, sí, con los plazos. Sí, sobre todo eso, porque existe esa preocupación de esos vacíos legales que pueden existir cuando está este tema de la regulación y el salario mínimo. Entonces, sí, hay una vinculación directa realmente cuando vemos este atraso y posiblemente la ley de empleo parcial aprobada. Sí, claro, hay una vinculación directa, porque al final si usted contrata y no está pagando el salario que realmente tiene que pagar, de hecho, si contrata en este momento, queda como un vacío legal, porque todavía no han llegado a ese punto de aprobación, y si usted paga el salario anterior, puede llegar a tener algún problema. Yo creería que lo más adecuado y saludable es que apenas ya tengan una resolución, usted pague el reajuste para evitar cualquier situación legal que lo vaya a meter en un problema legal. Bien, importante. Y cuando hablamos con el tema de las negociaciones, ¿usted considera que deben de haber nuevas formas de negociar el salario mínimo? No sé si, bueno, este es un tema que se repite, ¿no? Cada año que cuesta que lleguen a un acuerdo tanto la clase obrera y como el sector empresarial, y muchas veces es la clase obrera la que queda inconforme con el mismo aumento. Entonces, ¿considera usted que deben de haber unas nuevas formas? No sé si hay otros países que sean ejemplo de cómo se puede negociar el salario mínimo para, una, que no se alargue tanto, y 2, para que puedan llegar a un consenso equitativo en ambas partes y que ninguna quede inconforme. Sí, creo que se podría establecer un plazo más corto para no esperar tanto tiempo, ¿verdad? Estar 3, 4 meses en una negociación me parece demasiado. Sí. Hacer esa modificación, un plazo estimado de, qué sé yo, 2, 3 semanas, un mes como máximo, y si no, tomar acciones inmediatas. Al final siempre hay sectores que van a quedar inconformes, ¿verdad? Es bien complicado quedar bien con todos los sectores. Creo que los números nos sirven para tomar decisiones, son fríos, y conforme a ellos perfectamente se pueden realizar los reajustes. Es bueno escuchar a las partes, pero si no, el gobierno tiene toda la potestad de aplicar los ajustes correspondientes. Pero creo que no solo se deben orientar en la modificación del salario mínimo, sino en mejorar otro tipo de beneficios, de prestaciones sociales, como el acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social, el acceso al RAP, porque son complementarias, o sea, van todas entrelazadas entre sí y buscan tratar de brindarle al trabajador por lo menos condiciones de vida favorables, las mínimas condiciones para el trabajador. Durante los últimos años, ¿qué se ha priorizado? ¿El sector empresarial o la clase obrera? ¿Cómo considera usted realmente, y sobre todo cuando usted, pues sabemos que trabaja en esta área, sí, sobre todo la clase obrera, que muchas veces alega que se le vulnera sus derechos, pero en las últimas negociaciones, ¿qué hemos visto más? ¿Esa prioridad a la clase empresarial o a la clase obrera? Yo creo que el aumento en números es justo y es correcto, el aumento a ambas partes, pero el problema está en el respeto a todo el conglomerado de derechos laborales que tienen, como jornada de trabajo, pago de horas extra, de vacaciones pagadas con dinero, no con tiempo compensatorio, que va a entrar más tarde, que no venga a trabajar mañana, que son prácticas comunes que usted las va a observar en el día a día. Sí. Ese es el verdadero problema, es más profundo de lo que ustedes pueden ver a simple vista. Ese sería mi mensaje para quienes están ahora mismo en el Congreso,
que traten de buscar apoyo, es importante también. Yo no podría, por ejemplo, tomar una decisión relacionada al sector salud si no tengo la menor idea de cuáles son las condiciones en ese sector, si yo no soy un médico, por ejemplo. Pero a veces el ego les hace creer que todo lo pueden y no buscan, e incluso muchas veces sí buscan opinión, pero más para la fotografía, y al final ellos son quienes toman las decisiones. Creo que vale la pena analizarlo objetivamente e ir más a profundidad a la raíz del problema. ¿Qué políticas públicas entonces desde su conocimiento considera que se deben de implementar más allá de las diferentes reformas que se le pueden hacer a cada uno de los códigos? La ley de empleo parcial me parece interesante, me parece buena. Creo que deberían buscar la manera de monitorear el efectivo cumplimiento de la norma. La creación de la Inspección General del Trabajo fue algo que vino a cambiar en gran medida en el 2016. Antes no existía y hay mucho temor, ¿verdad?, que llegue un inspector. Esa ley de inspección laboral es bastante fuerte, o sea, ellos son personas que tienen mucho poder de decisión y tienen bastante cuidado. El no abrir la puerta, el no colaborar, ya conlleva multas, pero así como se les da esta facultad, también pueden afectar en gran medida a las empresas. Entonces, creo que se trata... ¿Cuáles podrían ser, disculpe, esas implicaciones que podrían tener las empresas si se llegase a hacer ese tipo de monitoreo que se habla? Muchas. Por ejemplo, si ven que no se están cumpliendo las garantías mínimas, vienen multas. E incluso se puede cerrar una empresa perfectamente. Y esto es muy parecido a lo que hacía, o lo que hace, mejor dicho, la Dirección General de Protección al Consumidor, solo que ellos están orientados a los consumidores de manera general. En cambio, la dirección está orientada a proteger los derechos de los trabajadores. ¿Y qué es lo que va a verificar? Lo primero que le va a pedir es contrato de trabajo. Sí. Esto va para las empresas. Si usted tiene un negocio, no crea que el no tener contrato le beneficia, le perjudica. ¿Por qué? Porque ya la ley indica que todo lo que diga el trabajador se va a considerar como cierto y usted lo va a tener que probar. La carga de la prueba pasa a la otra parte. Entonces es un tema bien profundo, bien interesante. Creería yo que traten en la medida de cumplir. Podríamos hablar mucho del reglamento también, que ese solamente es aplicable cuando ya fue aprobado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y es algo adicional al Código de Trabajo y que va orientado a tratar de guardar la disciplina dentro del área de trabajo. ¿Y por qué no se realiza este monitoreo que usted habla? ¿Por qué no se aplica como tal? ¿Será por falta de voluntad política? ¿Será porque el trabajador también no tiene el conocimiento de estas nuevas leyes y que realmente se deben de implementar para exigir sus mismos derechos? Sí, creería yo que no todo el mundo lo conoce. Hay un buen sector que sí lo conoce, quizás las personas que trabajan en el gobierno, personas que tienen acceso a redes sociales, al internet, pero si usted va al área rural hay muchas personas que no viven, que no hay energía eléctrica, mucho menos internet. No van a saber qué es una Secretaría de Trabajo. Tenemos cantidad de explotaciones laborales, incluso traigo también a la mesa los contratos de empleadas domésticas, ¿verdad? Que es una gran cantidad de violaciones a sus derechos fundamentales, que ya nos permite hacer contratos verbales, un periodo de prueba menor de 15 días, pero hay gente que abusa, ¿verdad? Hay que tratar de buscar ese equilibrio entre empleadores y trabajadores para tener más armonía. Ya usted lo mencionaba, el papel que juega sobre todo el Congreso Nacional, ¿no?, para poder evitar este tipo de situaciones, y cuando vemos ya prácticamente 2 meses de la actual administración y que sí hemos visto pues las iniciativas en muchas áreas, que ya mencionó usted, se aprobó la ley de empleo parcial, pero se necesita ver más acciones fuertes por parte de las nuevas autoridades para empezar a ver sobre todo esas soluciones, porque mire, en las elecciones pasadas se dejó evidenciado que el pueblo hondureño ahora está dejando el voto de castigo. Y cuando llegase a pasar unos 6 meses, un año, y la población hondureña sigue sin trabajo. Si este problema de que el salario mínimo pues no se aprueba, se va a seguir atrasando, también va a generar inconformidad por parte de la población hondureña. Entonces, cuando vemos pasar el tiempo y si las autoridades no llegasen a tener esos resultados que quiere la población hondureña, podría afectarles a ellos, obviamente. Entonces, ¿qué se les necesita pedir ya? Sobre todo al Congreso Nacional, aparte de la ley del empleo parcial, ¿qué otro proyecto pueden estar ya implementando dentro del Congreso o el mismo presidente de la República? Puede decir, esto necesitamos hacer ya para ir sobre todo generando empleo y respetando los derechos de los trabajadores. El respetar los derechos me parece importante, me encanta el tema del voto de castigo. Yo me atrevería a decir que muchos de los que salieron electos no van a salir electos de nuevo, porque llevamos 2 meses y hemos visto actuaciones que no van de acorde a su discurso.
O sea, si usted tiene sus posiciones, está bien, tiene todo el derecho de pensar con la libertad, ya la Constitución le da esa facultad, pero el problema es cuando yo tengo un discurso y a la hora de accionar, mis acciones no van de acorde a lo que yo digo. Ahí hay falta de integridad y las personas estamos viendo, estamos atentos y muchos de los que salieron electos, estoy completamente seguro que no van a salir electos nuevamente y no porque alguien nos afecte, sino por su mismo accionar. Yo haría un llamado a la coherencia. Por ejemplo, ayer creo que hicieron reducción en el Congreso Nacional de los faltistas. Eso me agrada. Por ejemplo, hay personas que no van a trabajar. Dieron como 200,000 lempiras, creo, a un kinder de Buenos Aires. Positivo, para que vayan a trabajar. Van a trabajar 2 veces a la semana, un par de horas, y no van. No es posible. Y todavía tienen un suplente y no lo mandan. Eso es inaceptable. Es inaceptable, creería yo, que buscar las políticas públicas, ¿verdad? Los mecanismos necesarios para tratar de garantizar el fiel cumplimiento de las normas, porque de nada nos sirve que tengamos la ley si su cumplimiento no se lleva a cabo. Sí, es uno de los problemas grandes en nuestro país. Mira, ayer en nuestro programa hablábamos sobre los accidentes viales y al final es la misma conclusión. Claro. El tema no es la ley, es la aplicación de la misma. Y ahora, cuando hablamos sobre el tema, ya que estábamos hablando sobre la ley de empleo parcial, cuando hablamos la generación de empleo y el salario mínimo, ¿qué importa más? ¿Generar empleos o el aumento del salario mínimo? Yo creería que generar fuentes de empleo y tratar de evitar en la medida de lo posible el aumento, esa inflación a los productos básicos, porque de poco o de nada sirve que hagan un pequeño aumento cuando los productos van hacia arriba. Hay muchas formas de incentivar y traigo otra vez a El Salvador como ejemplo, porque ellos lo que hacen es reducir el pago de impuestos en cierta medida, que tampoco sea exagerada, arbitraria, pero que fomente la inversión, que llame la atención de una persona que cuente con el capital y diga, yo voy a invertir ahí porque me dan facilidades, quizás gestionar un permiso de operación, hacerlo todo en línea, que se lo den en una semana y no en 3 meses. Acá hay un problema y yo se los comentaba a algunos colegas que no importa que también quiera hacer su trabajo, si la persona encargada de resolverle no quiere, no lo hace. Ese es un problema. Yo tengo infinidad de veces de ir quizás por una firma al Ministerio Público y lo tengo que decir abiertamente y la persona nunca va o está de incapacidad o no puede. Esas situaciones nos hacen ver muy mal como país. Tenemos muchísimo que mejorar, especialmente en las instituciones públicas y en lo referente a la atención al ciudadano común. Y cuando vemos un gobierno que desde que antes incluso que tomaran la toma pues de las autoridades, cada uno de ellos en las diferentes instituciones, el deseo de traer la inversión extranjera, ¿es positivo eso para nuestro país? Claro que sí, de hecho, como le comentaba, la empresa privada sí está orientada a generar empleo, el Estado no está orientado a generar empleo. La idea del Estado a través de esos trabajos es de que el aparato estatal, que sus instituciones funcionen correctamente, pero ya sabemos la realidad, que se ha manejado como una cuota de poder, voy a ayudar a mis correligionarios, a mi partido político lo voy a emplear, y es una situación que no es específica de un partido, esto ha sucedido siempre y es lamentable. Bien difícilmente van a hacer una evaluación y van a dejar a una persona de otro partido por méritos. Sucede en algunos casos específicos donde la persona tiene conocimientos que son muy específicos, que son muy puntuales y que no fácilmente lo va a poder reemplazar. Pero de lo contrario, lo más seguro es que cambien el personal y todas estas medidas o decisiones no ayudan al Estado a su operatividad en absoluto. La negociación del salario mínimo también podría intervenir en que vengan nuevas empresas a nuestro país. ¿Considera usted que podría ser algo clave para ver si vemos más inversión o no en Honduras? Sí, el tema del salario mínimo sí es importante, pero no creo que sea lo más importante. Por ejemplo, una empresa, ¿qué es lo que analiza? Si tiene seguridad jurídica. Eso es muy importante, darle seguridad jurídica a las empresas. Y ahí me toca trabajar con un amigo que es dueño de una empresa, es un norteamericano, y ellos no entienden por qué se les paga doble a un trabajador. Ellos lo ven como regalar el dinero, porque no existe allá. No sé si lo sabían, pero en Estados Unidos no, prácticamente derechos laborales no hay. Usted puede tener 20, 30 años y lo despiden y ya, se acabó. Entonces es bien complicado entrar como en ese mecanismo que nosotros tenemos como hondureños, porque sí, la ley como tal, la ley, ¿verdad? No los hechos, es muy proteccionista al trabajador. La Secretaría también. ¿Y por qué creen que a veces empuja para llegar a un acuerdo? Porque evitan que la mora judicial en materia laboral siga creciendo. Es decir, que en comparación, por ejemplo, ya que usted lo puso en Estados Unidos, el trabajador está más avalado
aquí en Honduras Totalmente, que allá. 100%, legalmente 100%, a menos que exista un accidente de trabajo, por ejemplo. Ahí ya son otras situaciones, indemnizaciones, otro tipo de protección, pero no existe un pago doble, por ejemplo, en junio o en diciembre. Eso no funciona de esa manera y ellos son muy tendientes a quitar a alguien de una manera rápida, no van a una audiencia de descargo quizás, y todo el proceso que nosotros conocemos y con el que estamos muy familiarizados es muy, muy diferente. Es decir, que el modelo de Estados Unidos es, ya que tocó el tema, generar empleo más allá de velar. Es correcto. Porque, o sea, lo toco el tema porque Sí. sabemos que la población hondureña, y no solo Honduras, sino que parte de Latinoamérica, pues busca a Estados Unidos como su fuente de ingreso. Entonces, cuando usted me habla de que obviamente no hay esos derechos, y más cuando sos migrante, todavía peor, Sí. pero hay generación de empleos y eso es lo que hace la diferencia. Esa es la diferencia, pero el pago es mejor. Esa es una enorme diferencia. Entonces, alguien que se dedica al rubro de la construcción, es un buen ejemplo hacer esa comparación, que gane, qué sé yo, 250, 300 dólares, quien trabaja en el roofing, que son los techos, pegando esas láminas, que son trabajos muy difíciles, muy duros, con ese dinero puede perfectamente comprar para 2 semanas, cosa que no sucede acá. Es la gran diferencia, por eso tenemos que entenderlo. Está por encima, sí, de Centroamérica, pero el poder adquisitivo es muy limitado con el salario que nosotros tenemos. La única forma, creo yo, y se lo he dicho, lo hemos conversado, de crecer es emprender, porque si no uno se siente como bien limitado, Sí. porque los salarios muy difícilmente van a ser suficientes para tener una calidad de vida al menos digna. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Mire, nos iremos a nuestra última pausa comercial. Televidente, no nos cambie y ya regresamos para las conclusiones en nuestro programa. Estamos de regreso, televidente, ya en nuestro tramo final de nuestro programa Al Grano, a través de las pantallas de GoTV y todas nuestras plataformas digitales, con nuestro invitado especial, el abogado laboral Christopher Zelaya, hablando sobre el salario mínimo y otras implicaciones en tema de los empleados. Mire, es sumamente importante porque la población hondureña muchas veces está desinformada en torno a sus derechos laborales, ya lo mencionaba usted. La parte del monitoreo creo que es una de las que más me quedo, porque aparte de que el Estado tiene que hacer su labor, creo que la población hondureña tiene que empezar a exigir cada uno de sus derechos. Y cuando usted menciona que hay un monitoreo por parte de las autoridades a las empresas para ver si vulneran o no los derechos de los trabajadores, creo que es sumamente importante. Entonces, ahí la población hondureña, toda la clase obrera, tiene que buscar la manera de exigirlo. Otra situación, y por eso viene mi siguiente pregunta. Entonces, más allá del salario mínimo, hay que ver, velar por el tema de la inflación, el tema de generar más empleo en nuestro país. ¿Considera usted que tal vez es algo un poco superficial estar abordando mucho el tema del salario mínimo cuando hay otras situaciones más importantes que deben de velar las autoridades? Yo le animaría a que le pregunte a 10 de sus compañeros si cree que va a influir ese aumento del salario mínimo, y ellos mismos se lo van a responder. Sí. Ellos van a decir, no cambia nada, si al final todo sube. Esa es la respuesta de la mayoría de la población. Hay otros puntos que son mucho más importantes, no digo que el salario no lo sea, lo pueden tratar este tema, pero se le ha dado una relevancia, como que va a resolver la situación del país, o como que ese incremento va a cambiar la realidad de las familias, y no es así. No es así. Hay otros puntos más importantes, como el que le traía, una persona que trabaja 96 horas en la semana y que gana 8,000 lempiras. Eso es grave. Para mí eso es totalmente grave y tienen que buscar la manera de protegerlos. Hablaban de una ley de dignificación de los guardias de seguridad, y me gusta también, porque estas personas, y a mí me dolía, yo hace 3 días hablaba con alguien y me contaba su historia tan triste y me decía, yo no pude estudiar y es lo único que yo he podido hacer, es lo único a lo que puedo acceder, y esa es la realidad que tenemos como Estado hondureño. Sí, sin duda es importante, y bueno, ese llamado nuevamente, estimado, ya para ir finalizando, a las autoridades para buscar esas políticas públicas en beneficio de cada uno de los trabajadores. Ya lo mencionaba usted, hay muchos rubros. Mire, si hablamos, creo que nos podemos dedicar solo un programa, y creo que lo vamos a tocar para todos esos rubros que realmente no se les respeta sus derechos laborales, hablando sobre el sector de seguridad,
las cuidadoras de hogar. Claro. También es otro rubro que muchas veces no es ni siquiera considerado como trabajo, ¿no? Cuando muchas vienen de las zonas rurales a buscar esas oportunidades y el pago es indignante. Totalmente. Y otros rubros que pueden haber donde no se les respeta sus derechos. Entonces, vamos a estar pendientes para otro programa en torno a eso, pero ese llamado entonces a las autoridades nuevamente para hacer políticas públicas, para la voluntad política sobre todo, para empezar a trabajar en pro a cada uno de esos que se vulnera sus derechos. Sí, yo hago un llamado, ¿verdad?, a las personas que tienen esa facultad de tomar decisiones, que no lo hagan ya para llamar la atención, para quedar bien con su partido político, y hablo para todos en general, que busquen crear o implementar políticas públicas para cuidar el fiel cumplimiento de los derechos laborales. Eso es lo realmente importante. Cuando llegamos a una etapa judicial, sí lo garantizamos, pero previo a eso hay mucho tiempo, y durante ese tiempo el trabajador se ve en muchos casos afectado en gran medida. Así que hay que tener mucho cuidado y cambiar, implementar nuevas políticas. Dejen de crear leyes de manera masiva, no es lo que necesitamos. Sí, bien. Muchísimas gracias, estimado. Hemos llegado al tramo final de nuestro programa Al Grano, nuevamente agradeciéndonos por habernos acompañado y brindarnos de su conocimiento. No, muchas gracias, estamos a la orden. Bien, gracias también a usted, televidente, por habernos acompañado como siempre a través de las pantallas de GoTV. Los invitamos a que se quede con nosotros porque venimos con más programación. Que tenga un bonito día.